Muy buenos días, familia. Un abrazo, un beso a todos. Dios les bendiga. Bueno, gracias por los que han podido participar y dar sus respuestas. Yo les voy a compartir las respuestas según la palabra. Y nuevamente, recordar que el tema que se trató se tituló Casa sobre la Roca para trabajar nuestros fundamentos de la doctrina. O sea, ¿qué, qué tanto nosotros tenemos nuestra vida cimentada en la roca, que es Cristo Jesús? Y al tenerla en la roca, que es Cristo Jesús, tenemos que entender que Él tiene sus principios por los cuales nosotros nos regimos. Y en esos principios no hay vamos a decir, que yo pueda acomodar las cosas, ¿verdad? No, porque justo esos principios son los que nos mantienen con vida y en la voluntad del Señor y en la verdad del Señor. Bueno, voy a tratar de responder todas las preguntas, van a ser por la palabra. Y bueno, seguimos abiertos a, bueno, a la retroalimentación. Como nos indica la palabra, ¿verdad? La administración de todo lo que tenía que ver con el tabernáculo de Dios, aquel tabernáculo que fue instituido por el Señor y mostrado el diseño a Moisés, únicamente lo podían administrar la tribu de Leví. Pero a pesar de que estaba destinada a la tribu de Leví, no todos los levitas tenían las mismas tareas. Entonces, como usted, si estudiamos un poquito números, Levítico, Éxodo, ¿verdad? Si estudiamos un poquito esos libros, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios también distribuyó tareas específicas para las familias, para las diferentes familias que componían la tribu de Leví. De modo que cuando luego en Samuel vemos que el rey David quiso volver a traer el arca, no mudar el arca a Jerusalén, si usted observa, parece que él lo estaba haciendo bien porque iba con toda la alegría, porque llamó al pueblo, etcétera, pero no, para empezar, no lo hizo bien. ¿Por qué? Porque el arca no debía ser trasladada en carreta. Esa parte también hay que estudiarla. Uno no tenía que ser trasladada en carreta. Él hizo el traslado tal cual como los filisteos lo estaban haciendo. Es decir, aquí pudiéramos decir que él hizo las cosas a la manera del mundo, a la manera natural y como lo hicieron los enemigos de Jehová. Pero se olvidó, siendo él el rey y también instruido en la ley, de que no estaba siendo conforme a la palabra. No me voy a meter mucho con eso. Pero eso dio pie a que ya el Señor estaba caliente, como quien dice, pero no caliente, porque el Señor realmente, aun cuando la palabra dice que y lo mató el Señor, lo hirió el Señor, no fue su propio pecado el que lo mató. Nosotros tenemos que estudiar es la profundidad de la palabra. No fue el Señor que lo mató, fue el propio pecado a la desobediencia de la palabra. Como usted puede leer en las pocas citas que yo le envié, primero, Números 3:10 dice que con Aarón y sus hijos fueron los constituidos como sacerdotes para administrar las cosas del Señor. Y el extraño que se acerque morirá. Ahí está una idea. Luego en Números 4 vemos la manera como debía ser administrada el traslado. Y recuerde, estamos hablando del traslado. Y David estaba trasladando el arca. Entonces dice, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá a quienes, a Aarón y sus hijos. Ya Aarón para ese tiempo de David, hacía rato que ni el polvo, ni el hueso, ni nada.
Pero Aarón representa el sumo sacerdote y los hijos representan los sacerdotes. El velo de la tienda cubrirán con él y el arca del testimonio, etcétera. Luego dice, cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir, que ya desarmaron todo, ¿verdad? El santuario y todos los utensilios del santuario, entonces iba a venir una familia de la tribu de Leví, que era la familia de Coat, ¿ve? Y ellos eran los que se iban a encargar de trasladar el arca y usaban como unas barras porque no la podían tocar, siendo ellos la familia encargada, con todo y eso no la podían tocar. Fíjense como dice el versículo 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. ¿Ve? Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Y miren lo que dice los versículos 19 y 20 de Números capítulo 4. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Aquí podemos entender también que los sacerdotes encargados de dirigir el traslado en el tiempo de David, en ese momento, no indicaron, no hubo, en pocas palabras. Aquí fue un David emocionado de trasladar el arca y se olvidó por completo de la ley, se olvidó por completo que los responsables de eso eran los sacerdotes. Por eso cuando Usa mete la mano, él murió por su propio pecado, pero también se le cuenta a David la misma sangre de Usa, ¿ve? Porque David era la autoridad y también recayó esa muerte sobre los sacerdotes. Por eso que dice que David se molesta, pero no es que se molesta contra Dios, se molestó contra sí mismo. ¿Me entiende? Hay que estudiar la palabra. Se molestó y él se entristeció. Pero ¿qué vemos después? Que bueno, él corrigió. Me encanta David, porque David podía pecar, se podía equivocar, pero se iba a la presencia del Señor, se iba a la palabra, se iba a la ley. Ah, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se tiene que hacer las cosas? Entonces David volvió a retomar, aun cuando ahí no se ve que David se metió, buscó la ley y eso, no, pero luego por las obras vemos lo otro que hizo, que David tuvo que retomar la ley, tuvo que ir a los sacerdotes, buscar los sacerdotes, que los sacerdotes se prepararan y entonces después él hizo las cosas como el Señor dijo. Si usted observa, cuando el segundo intento ya no está la carreta, para nada. Lo están llevando ellos como debían ser. Entonces, ¿es culpable el Señor? No. Cuando algo nos acontece, entonces traigamos esto a la gracia, como el apóstol Pablo trata siempre de explicárnoslo, ¿no? Cuando nosotros este, pecamos, cuando cometemos errores y nos suceden las cosas, gracias a Dios que por la gracia la mayoría no muere como usa, pero, pero como dice la palabra, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Es decir, vienen consecuencias. Es culpable Dios por las consecuencias que ocasionan nuestros pecados. Es culpable el Señor de que por una mala decisión o por un impulso nuestro otras personas mueran o pasen momentos amargos o la casa de nosotros sea sacudida y hasta se produzcan divisiones, etcétera, o hasta
se llegue a padecer de enfermedades, de muerte, como el SIDA, venerias, qué sé yo, ¿es culpable el Señor? No, es sencillamente porque la persona transgredió la ley, ¿ve? La transgredió. Entonces, cada quien tiene que irse a la presencia del Señor y volverse y restaurar con el Señor, ¿ve? Pero bueno, ya estamos, gracias a Dios que ya estamos bajo la gracia. Entonces, esa es la respuesta de la primera pregunta. Seguimos entonces con la respuesta a la pregunta número 2. La pregunta número 2 era algo así. ¿Era injusta la petición de Marta ante Jesús de que le dijera a su hermana María que le ayudara a servir, a preparar la comida? Porque de hecho Marta estaba buscando la manera de servir y agradar a Jesús. Pero veamos lo que dice la palabra, lo que Jesús quiso establecer como principio y que de hecho ya lo venía hablando. Aquí lo que el Señor quiso establecer es de no convertir nuestro servicio en, en un primer plano, en que sea eso lo primero antes que la voluntad perfecta del Señor. Y a lo que se está refiriendo Jesús, sintetizando un poco acá, es que Marta estaba actuando por activismo y es lo que se conoce como obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Son todo tipo de actividades realizadas por los hombres, por los creyentes, que no están basadas ni en el arrepentimiento ni en la fe. Pueden ser por naturaleza religiosas, carnales, buenas o malas cosas, pero el hecho es que deben ser abandonadas. Las costumbres y creencias que han sido pasadas de una generación a otra son obras muertas si nos hacen creer que podemos ganar el favor de Dios al hacerlas y así entrar en su reino, o pretender que por esto es que yo estoy en verdad agradando al Señor, cuando la disposición del Señor es otra. Las obras muertas son el sustituto que utilizamos para tratar de demostrar ante Dios nuestra bondad, en vez de experimentar un corazón contrito y humillado, un corazón cambiado que ya no actúa bajo pues las directrices del pecado. ¿Ve? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que aunque a mí me parezca que lo que hago es bueno y lo que parece que Marta estaba haciendo era bueno, y según lo que los demás puedan decir y hasta uno mismo diga que es bueno, no necesariamente es bueno para Dios. Entonces, eso es lo que se conoce como obras muertas. ¿Qué nos dicen las escrituras? El Señor siempre enfatiza que dejemos las tradiciones. Y si estudiamos la cultura hebrea, judía, mire, llegar a una casa de invitado, eso era todo un protocolo. ¿Ve? Debían lavársele los pies, debía ser besado, debía ser servido, etcétera. O sea, era todo un protocolo. O mire, por ejemplo, cuando Jesús envía a sus discípulos esa primera práctica profesional, vamos a llamarlo así, de discipulado. Cuando Jesús le dice a sus apóstoles, los bendijo, y le dijo, vayan de dos en dos predicando este evangelio y haciendo lo que yo les enseñé. Pero les dijo, pero no lleven nada, ni tampoco saluden a la gente, no lo estén saludando.
Uno dice, pero Dios mío, Jesús, ¿por qué era tan cerrado y radical? Hay que estudiar la ley, las costumbres. Es que si usted estudia un poquito la palabra, ¿por qué Jesús le advirtió de no saludar a la gente? Porque el saludo no era como el de nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y uno sigue. Si acaso se detendrá unos minuticos para saber el estado de la familia, un abrazo, un beso y siguió. No, en la cultura hebrea, judía, un saludo podía ser de días y de meses. ¿Me entiende? Entonces el Señor dijo, no saluden porque ustedes tienen una encomienda. Entonces el Señor aquí lo que estaba diciéndole tratando de enseñarle a Marta es lo que el mismo Jesús venía diciendo. Por nada estemos afanados, Marta, no te afanes, no te afanes tanto, no te afanes por lo que comemos, bebemos o vestimos. Ese no es mi deseo es que me escuchen a mí. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Inclusive ese servicio de querer darme una arepita rellena, de quererme lavar los pies, viene. Porque si usted observa en la lectura de Lucas 10, Jesús estaba enseñando, estaba compartiendo una enseñanza, estaba allí hablando y la gente lo estaba rodeando y María estaba allí atendiendo al Señor. Cuando viene Marta, observe esto, Jesús estaba enseñando y Marta fue capaz de detener a Jesús en la enseñanza, en la experiencia, en el testimonio, en las anécdotas, lo que él estuviera compartiendo para entonces pedirle a que su hermana María le dijera a su hermana María que lo ayudara. ¿Acaso nosotros no hacemos igual? ¿Acaso el Señor se complace en eso? Cuando Dios nos da una misión, cuando Dios nos da un propósito, cuando Dios establece unos principios y porque nosotros, eso se llama carnalidad, inmadurez, por necedad, por temores, somos nosotros hasta de refutarle al Señor para que conceda nuestra petición cuando esa misma petición va contraria a la voluntad del Señor. Eso es lo que se conoce entonces, todas esas cosas como carnalidad, religiosidad y se convierte en obras muertas que no nos edifican. Por el contrario, nos llenan de afán, nos llenan de tormento, de ansiedad. Eh, Poco a poco eso puede llevar a que nuestros oídos espirituales se vayan cerrando, nos molestamos con el Señor, sentimos que Dios no nos responde. Así usted ahora va a conseguir un poquito de más significado cuando hay una parte de la palabra cuando dice que hay oraciones que no son respondidas porque sencillamente no sabemos pedir. ¿Ve? Porque no sabemos pedir. Y eso es porque sencillamente nos desligamos de los principios del Señor, del propósito del Señor. Entonces, Dios es muy correcto. Y sencillamente, fíjense cómo a pesar de la equivocación que en este caso Marta tuvo, el Señor también fue paciente. Detuvo, porque le pudo decir, Marta, después hablamos. No, no, no. Él se detuvo y le enseñó. Marta le dijo, María escogió la mejor parte. Esta es la buena parte, Marta. O sea, vente para acá más bien porque a ella no le será quitada. Vente para acá y disfruta de mi presencia. Entonces, ahora, ¿son malas las obras? No, pero todo tiene su momento y su lugar, porque como vemos en las escrituras, en las citas que yo les envié, aquí están, ¿verdad? Sobre todo acá en Tito, también el Señor se complace porque es fruto de ese agradecimiento por la salvación que el Señor nos ha dado.
pero nunca una obra, nunca un afán, nunca un activismo puede superar o sobreponerse a, al buscar primeramente el reino de Dios, de buscarlo a Él. Por eso el Señor nos dice que no nos afanemos hasta el trabajo. Pero Señor, yo tengo que trabajar, sí, pero busca primero de mí. Señor, tengo que estudiar, sí, es verdad, necesita pero busca primero de mí. Señor, pero es que, bueno, tantos pero busca primero de mí. Entonces, ¿qué nos está animando el Señor? A renunciar a las obras muertas y a arrepentirnos y volvernos a Él. Por eso la vida en Cristo es una vida de relación. Bueno, esto es algo de la respuesta de la pregunta número 2.